Mis primeras palabras, evidentemente, tienen que ser de felicitación por este 10º aniversario de la licenciatura en Desarrollo Humano de la Universidad Centro-Occidental Lisandro Alvarado. Y quiero agradecerles la oportunidad que me ofrecen de poder estar con ustedes celebrando esta efemérides. En pocas ocasiones, la verdad, se tiene la ocasión de poder participar con una iniciativa tan oportuna y que tiene una especial importancia en estos momentos, como es dar el protagonismo en la formación universitaria al enfoque del desarrollo humano. No son muchos los centros universitarios que reconocen esta importancia y le conceden este protagonismo a esta disciplina. Por eso, el primer reconocimiento es demostrarles, ¿no?, que desde fuera vemos con gran simpatía y con gran satisfacción, ¿no?, esta osadía, este atrevimiento por parte de esta Universidad Centro-Occidental Lisandro Alvarado, que además ha sabido mantenerse, cosa que no es fácil, y pienso que ya se ha consolidado después de 10 años. Solo me queda desear que podamos volver a celebrar dentro de otros 10 años este mismo aniversario. Puede, pues, constancia de mi más sincera y profunda admiración por su tarea y que al mismo tiempo, al dejarme, ¿no?, participar con ustedes, es una enorme responsabilidad, pero también un gran placer, porque es poder compartir con ustedes este momento tan grato. Les voy a transmitir algunas de las reflexiones personales, por supuesto, que en este momento yo considero más importantes cuando queremos pensar en el enfoque del desarrollo humano como un instrumento, como una plataforma importante para dar respuesta a los problemas de nuestro tiempo. Y mi primera reflexión, aunque es evidente, pero hay que hacer la constancia, es que partimos, ¿no?, de un momento en que los cambios de nuestro mundo son cambios profundos, vivimos una coyuntura histórica que podemos decir que son cambios disruptivos, ¿no?, que afectan a fundamentos de nuestra concepción de la sociedad. Y sin querer ahora hacer toda una exposición de esos cambios, yo me quería centrar en dos dimensiones muy importantes, ¿no?, en las cuales estos cambios están produciendo movimientos de fondo, ¿no? El primero es que tenemos que repensar cuál es la vida que deseamos vivir, tenemos que repensar cuál es la vida deseable y posible en este futuro. Y la segunda dimensión es ese enorme cambio, trastrueque entre las relaciones de lo local y lo global. Cómo ha cambiado, ¿no?, la formación de las sociedades, que ya no son tan separadas, sino que están mucho más implicadas entre sí. Pero claro, lo importante de este movimiento de cambio es que ya no podemos seguir pensando con las mismas categorías que antes en nuestro mundo. Cuando el mundo cambia profundamente, las categorías anteriores no nos sirven para explicar lo que está pasando, nos sentimos desconcertados. Y en ese sentido es una pregunta que debe tener un carácter fuerte teórico, pero es una pregunta muy vital, ¿no? Es una preocupación que abarca nuestra existencia y que sentimos, ¿no?, que hay una demanda, una exigencia de la realidad que nos está diciendo: tienen ustedes que cambiar. Y realmente es algo que no podemos eludir. La respuesta es inevitable. Y claro, el reto entonces es que tenemos que diseñar un nuevo futuro, y no solamente diseñarlo, sino empezar a construirlo. Y claro, un futuro no se construye desde la improvisación y no se puede dejar en manos de la mera intuición. El futuro necesita que haya un proyecto, necesita que haya un previo diseño. No estamos hablando de un modelo ya cerrado, un modelo muy concreto, pero sí que hay unas pautas y unas referencias que nos permitan avanzar. Pero si además
en esa propuesta que estamos queriendo plantear de ese futuro nuevo, incluimos la justicia social como un elemento, entonces también tenemos que saber introducir categorías éticas, políticas, sociales, que realmente consigan introducir en esa visión de lo deseable y lo posible la equidad como un elemento fundamental. Y este es un aspecto que no está muchas veces tan recogido en las propuestas que hay sobre desarrollo futuro. Por eso la pregunta es, ¿y de dónde elaboramos ese diseño que tenga todos esos contenidos? ¿Es realmente el enfoque de desarrollo humano una propuesta que puede ser capaz de llevar adelante este diseño? Yo me permito aventurar, o por lo menos así me lo creo en este momento, que el contexto actual tiene espacios, ofrece oportunidades para que la propuesta ambiciosa y alternativa de desarrollo humano encuentre un hueco. Encuentre un hueco donde poder impulsarse y donde empezar a construirse en diferentes sociedades. Entonces, esto lo digo porque siento que tenemos que aceptar, ¿no?, que no somos simplemente expositores de una idea y de una propuesta más o menos interesante, sino que somos o tenemos que ser responsables de que hoy estas ideas, estas categorías de desarrollo humano tienen que ser capaces de plasmarse en realidades. Y esto exige actitudes nuevas, importantes, ¿no? Ya lo decía el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en el año 2010, ¿no?, que el desarrollo humano no es un conjunto de prácticas ni de propuestas teóricas cerradas que se pueden aplicar en cualquier contexto, en cualquier momento, más aún que tienen que ir evolucionando según la propia realidad va evolucionando. El que no existan fórmulas mágicas no quiere decir que no se puedan y tengamos que llegar a algunas propuestas fundamentales o básicas, pero lo que está en juego fundamentalmente es que si nos creemos la propuesta de desarrollo humano nos obliga a ser creativos. Hay que seguir imaginando nuevas categorías, nuevos instrumentos para realmente ser eficaces en esta propuesta de construir un futuro deseable y posible. Y en esa dimensión, ¿no?, de creativa y de integrar y de conseguir nuevas propuestas, tenemos que saber también integrar otros pensamientos. Yo a veces tengo la sensación, o por lo menos hay que advertir del peligro de que nos quedemos encerrados en unas categorías y en un lenguaje muy nuestro, muy específico del desarrollo humano y que tenga dificultades para poder dialogar con otros enfoques. Me parece que al revés, el desarrollo humano, entendido en su esencia, es una plataforma que exige y necesita saber integrar otros pensamientos. Creo que aquí hay una gran tarea para llevar adelante. Mi segunda reflexión es sobre un aspecto central del enfoque del desarrollo humano, que es lo que conocemos como la agencia, ¿no? La agencia es la capacidad básica por la cual la persona es capaz de decidir por ella misma su futuro. Más aún, si a una persona se le niega esta capacidad de ser ella misma, de tener la posibilidad de pensar que es alguien que tiene algo que hacer y que decide en su entorno, estamos negando lo fundamental de la condición humana. Pero este proceso, que evidentemente es individual, no puede entenderse individualistamente. Las personas no desarrollan su libertad individual y su capacidad individual en un espacio etéreo, lo realizan dentro de estructuras sociales, de estructuras de vida colectivas, comunes, donde ponen en juego su capacidad. Al final, lo que define a una persona, a un ser humano, es cómo realiza su libertad, su capacidad individual dentro de una comunidad. Y aquí es donde se engancha, ¿no?, esta visión de lo individual y lo colectivo, y podemos decir que el desarrollo humano local, es precisamente la pretensión de que
haya un futuro colectivo deseable y posible que sea el resultado de la participación real de todas las personas y todos los colectivos. Negamos una categoría fundamental de desarrollo humano si no se produce esta asunción, ¿no?, de diferentes visiones y diferentes intereses a la hora de definir el proyecto común. No se trata solo de asegurar cauces formales de participación, sino realmente de tener en cuenta los contenidos de las diferentes reivindicaciones. En ese sentido, creo que hay que hacer un llamado especial hasta qué punto en el desarrollo humano estamos siendo suficientemente coherentes con la inserción de la dimensión del enfoque de género y de la dimensión de las diferencias entre hombres y mujeres. Creo que evidentemente el paradigma del desarrollo humano ofrece las posibilidades para llevar adelante una propuesta, ¿no?, que tenga en cuenta con seriedad esta visión, pero a veces se da como por descontado que eso va a ocurrir, y es donde yo creo que hay que llamar la atención. No se puede dar por sentado que simplemente aplicando el enfoque de las capacidades, los funcionamientos, seamos realmente integradores de las reivindicaciones de las mujeres. Es necesario concretar más las capacidades, los funcionamientos, y ahí tendríamos también que saber integrar otras propuestas, sobre todo provenientes del movimiento feminista, que nos pueden ayudar a encontrar esas categorías teóricas, esos indicadores y esas políticas de desarrollo humano que realmente integren y sean capaces de establecer un futuro donde hombres y mujeres sean capaces de vivir una sociedad con igualdad de oportunidades. Mi tercera reflexión, que ya la anunciaba antes, es sobre cómo entender hoy lo local. Que hoy la referencia de lo global, ¿no?, aparece en la cotidianidad de nuestra vida local, nadie lo niega, es una muestra evidente de esta interdependencia que forma parte tanto de la esfera local como de lo global. Y esto es algo nuevo que nos obliga también a tener categorías nuevas y distintas para entender lo que está ocurriendo. Si queremos incidir tanto en lo local como en lo global, no podemos seguir pensando como dimensiones separadas como hasta ahora las hemos estado viniendo pensando. No se puede seguir pensando, como digo, de una manera simplista lo local y lo global como espacios nítidamente diferenciados entre sí. Más aún, incluso hoy hay ciertos discursos que por un lado o por el otro vienen a plantear como que lo local y lo global son espacios que tienen una relación excluyente, perversa entre ambos. Para unos presentan lo local como aquellos lugares, aquellas extensiones donde las personas se encuentran sentido a su vida, donde se comunican, en última instancia, donde son habitables los seres humanos. Mientras que la globalización es una especie de vendaval, ¿no?, que arrasa, destruye completamente los lugares y no da posibilidad alguna de la vida humana. Y por otro lado, el otro discurso es que al revés, lo global es el futuro, seguir pensando en lo local como espacios nítidos no deja de ser una nostalgia de un pasado que ya no volverá, y que apostar por lo local es apostar por el fracaso. Ciertamente, tanto en uno como en otro caso, es una lectura destructora que no tiene posibilidad para construir un futuro realmente deseable y posible. Pero esta visión destructiva, tiene que ver mucho con el pensamiento dominante, ¿no?, de una globalización neoliberal que ha dominado las últimas décadas, en que no solamente era una globalización económica, neutra, en el que se ponía en juego la creación de mercados más amplios, sino que realmente lo que ha sido decisivo es que los espacios nuevos económicos de mercados globales han vencido a las instituciones sociales y políticas y se han metido, por decirlo así, en dimensiones donde se decidían aspectos centrales de la vida de los seres humanos. ¿Cómo hemos podido perder, ¿no?, aquellos espacios donde
decidíamos qué queríamos ser, donde configurábamos el sentido de nuestra existencia, donde definíamos el concepto que teníamos de buena vida y donde planteábamos un concepto en que todas las personas, ¿no?, tenían derechos que les permitieran participar en la sociedad con ciertos mínimos fundamentales. No cabe duda que ha habido un debilitamiento, ¿no?, una pérdida del sentido colectivo del bienestar. Cuando no se dispone, ¿no?, de un proyecto común, se abandona que la búsqueda del bienestar sea la actividad de cada uno por su cuenta, una especie del sálvase quien pueda, que lleva a que al final las personas se les deja ser agentes en el mercado, pero tienen muy poca capacidad de agencia en las otras esferas. Hoy estamos frente a la tarea de buscar la habitabilidad de este mundo. Y aquí una nueva visión de lo local creo que es fundamental para plantear en esa alternativa. Porque lo local no es tanto un espacio pequeño, reducido, una administración, un espacio administrativo. No, lo local es creer en el espacio donde es posible que las personas puedan comprender y vivir el proceso de la búsqueda del bienestar común de una forma comprometida y consensuada, como colectividad. No hay desarrollo humano si no hay esa capacidad de poner en marcha un proyecto colectivo que no quiere decir más que el acuerdo de las personas por respetarse y encontrar instrumentos y mecanismos y compromisos conjuntos que permitan garantizar a todas las personas que se cumple con la dignidad humana. Plantear, pues, el desarrollo humano local no es solamente una propuesta reactiva de defensa frente a lo global, no. Es plantear una visión también distinta de la globalización. No puede haber globalización si no hay sociedades locales integradas, cohesionadas, que consiguen que las personas participen en definir su bienestar. Y a su vez, esta visión del desarrollo humano local implica apertura a entender que tiene que haber una interacción dinámica y permanente con otros niveles superiores. Otra reflexión es la importancia de cómo afrontamos hoy el cambio. Y permítanme que para ello acuda a una referencia de una historia que ocurrió a finales del siglo XIX, principios del XX, con un pueblo indígena del norte de América, en el actual Canadá, los Crows, cuya vida secularmente había dependido de las manadas de bisontes. Por diferentes factores, al llegar a principios del siglo XX, los bisontes desaparecen y la vida de los Crows parece truncada. Ya no solamente lo que era su estrategia de sobrevivencia cae por los suelos, sino que también muchos aspectos fundamentales de la cultura y de las relaciones, de las fiestas, que dependían de este trato con los bisontes, no tienen razón de ser, decaen. Es una situación que se ha dado en otros muchos momentos de la historia, aunque en este ejemplo que ponía ahí es muy patente, ¿no?, la necesidad de plantearse el cambio. Pero el cambio es algo, como digo, que siempre los seres humanos se han planteado, cómo cambiar, cómo buscar nuevas formas de vida. Y hoy es lo que se nos plantea a nosotros también, ¿no? ¿Hasta dónde hoy han desaparecido también nuestros bisontes? ¿Hasta dónde tenemos que saber que nuestra situación nos exige reaccionar con valentía y reconocer que el cambio es radical y que tenemos que saber afrontarlo? Y esto no es solamente una cuestión de inteligencia y racionalidad. En el caso que les decía de los Crows, el jefe Plenty Couch percibió que su pueblo se moría si no entendía lo que les estaba ocurriendo y tuvo el coraje de decírselo y de plantearles que el diagnóstico era que los bisontes habían acabado y que tenían que cambiar también sus formas de vida. Es eso, un cambio histórico radical. Y cuando eso ocurre, el coraje adquiere una forma particular. Ser capaz de enfrentar y reconocer la falta de referencias y ser capaz de promover la necesidad de la búsqueda. Este coraje
es una cualidad humana más allá de la inteligencia y de la racionalidad que tenemos que saber que hoy está en juego. Los cambios que irrumpen de manera profunda transforman absolutamente también los marcos con los que veníamos funcionando. Por eso es fundamental plantearnos que para observar el nuevo mundo tenemos que tener el coraje de saber y de sabernos decir que lo anterior ya no funciona. Si no tenemos ese coraje, nos rendimos, dejamos de lado una dimensión básica de los seres humanos, que es esta, ¿no?, de imaginar un mundo diferente. No atrevernos a imaginar un mundo diferente es abandonar, dejar de lado el gran reto que tenemos hoy en día. Es abandonar la esperanza de la pregunta por el futuro, porque al final la esperanza, estar esperanzado, es estar dispuesto a creer que es posible algo distinto, estar dispuesto a construir y trabajar por algo distinto. La esperanza, de alguna manera, es la forma en que los seres humanos nos negamos a ser siempre idénticos a nosotros mismos, a repetirnos como se repiten los otros seres vivientes y a plantear que el futuro siempre es la novedad que nos permite avanzar. Es desde esta visión, ¿no?, de el coraje y la esperanza como categorías humanas más allá de la racionalidad y la mera inteligencia, que son necesarias, por supuesto, pero son dos dimensiones importantes a tener en cuenta hoy. Nunca, decimos, ha sido fácil afrontar el cambio, porque cualquier cambio provoca resistencias y además, para vencer esas resistencias necesitamos poder ofrecer una visión de largo alcance, una visión de futuro capaz de aglutinar a intereses muy diversos y llevarlos por una senda de certidumbre. Y esto hoy, siempre ha sido difícil, pero hoy además podemos decir que se complica porque las condiciones del cambio son más enrevesadas. Para abordar hoy el nuevo desarrollo necesitamos pensar que los problemas que tenemos delante son problemas complejos. Y la complejidad es algo distinto de la dificultad. La complejidad es cuando no tenemos referencias de prácticas anteriores que nos sirvan para el momento actual. Las categorías anteriores no nos ofrecen instrumentos eficaces para entender y para intervenir en la nueva realidad. Algunos le llaman, como decíamos, los problemas malditos. Y tomarse en serio los problemas malditos es que probablemente la mejor forma de abordarlos es, no acudiendo tanto al saber anterior, que va a ser relativamente eficaz, sino saber plantearse colectivamente cómo afrontar esa nueva realidad. Porque es una realidad donde la incertidumbre, el conflicto de valores, la existencia de circunstancias únicas e inestabilidades estructurales hacen prácticamente difícil predecir. Por eso también tenemos que saber reconocer que el error va a formar parte de la nueva estrategia. El error no es un fracaso. Procuraremos evitar los errores, pero va a ser inevitable que ocurran errores porque estamos trabajando en un mundo nuevo y distinto. Tenemos pues que saber identificar cuáles son esos problemas malditos, porque no todos los problemas son malditos, pero si no los identificamos vamos a querer resolver problemas malditos con categorías inadecuadas. Los problemas malditos, que van a ser probablemente los más difíciles de resolver, van a requerir de nosotros actitudes distintas, digamos, una metodología nueva, una metodología en la que lo fundamental va a ser capaces de integrar el descubrimiento de nuevas categorías con la acción, la integración más estrecha entre análisis y acción. Estamos pues hablando de una forma nueva de entender y responder a esta realidad. Es el gran desafío cognitivo, ¿no?, de conocer, de ser capaces de conocer el nuevo mundo, que exige también actitudes humanas distintas, ¿no? Un proceso de aprendizaje continuo, ¿no? Un proceso de flexibilidad y de visión a largo plazo, un proceso de interdisciplinaridad de saberes. Aquí tenemos muchos temas en los cuales podríamos hablar. Y ya voy terminando, ¿no?
Una metodología de este tipo, pues, una visión nueva de cómo abordar este futuro, exige también un discurso, una narrativa, implica algo más, como decíamos, que una lógica racional, y supone elaborar un discurso que dé coherencia a todas las intervenciones y, sobre todo, que tenga la fuerza de poder entusiasmar, de poder convencer, de poder aunar voluntades para que realmente las personas participen en el cambio. Los cambios nunca se producirán desde arriba, los cambios tienen que ser el resultado de múltiples personas trabajando. Como dice una filósofa, Marina Garcés, hoy tal vez vivimos un mundo que no tiene relato y por eso vivimos un presente que al no tener narración ni dirección parece como marcado siempre por la ruptura, la interrupción, la catástrofe. No tenemos más remedio que construir un relato nuevo, un relato alternativo. Y no se trata de hacer un discurso ideal, como decía antes, tampoco un modelo ideal de conocimiento, pero sí un discurso que nos permita prefigurar por dónde ir. No se trata de ofrecer una teoría cerrada, pero sí que dé sentido a la propuesta, que dé sentido al cambio. Y el sentido no es tanto una proposición como una práctica, es una cierta forma de vida. No es solucionar un problema, sino vivir de cierto modo. Por eso diría, este nuevo discurso no es un discurso metafísico, sino es un discurso sobre todo ético. El problema es que hoy este discurso, esta narración, lo lanzamos en un contexto donde la dimensión de lo común se ha debilitado cuando nos ha perdido en muchas ocasiones. Y por eso necesitamos relatos, necesitamos, iba a decir, historias poderosas que nos hagan pensar más en nosotras y en nosotras como parte de un colectivo mayor en el que lo colectivo, lo común, adquiera mucho mayor protagonismo. En un momento en que desde diversos lugares de la Tierra estamos viendo cómo las expulsiones por la guerra, por la economía, por la política, se convierten en noticia de todos los días y de forma no parcial, sino mayoritaria, o por lo menos en grandes dimensiones, y la indiferencia relativa con que estamos admitiendo estas realidades, se impone más que nunca de nuevo el discurso que ya en otro momento de cambio disruptivo hacía la filósofa Hannah Arendt, cuando decía que si dejamos a las personas fuera de la comunidad, estamos haciendo el daño más grave que se puede hacer a las personas, porque lo que hoy está sucediendo como gran calamidad es que las personas no solamente pierden derechos específicos, sino pierden una comunidad donde vivir en la que puedan realmente garantizar cualquiera de los derechos. Porque lo decisivo es que crear un espacio público donde aparezca la condición básica de que haya un mundo en común. Lo decisivo es la construcción colectiva de un mundo que iguale las diferencias y donde no permitamos que ninguna persona vea rota, vea abortada su capacidad de decidir por ella misma. El respeto, en este sentido, a la dignidad de las personas no viene dado por la naturaleza, es el resultado de la organización humana que pone en juego las instituciones para que esto se lleve a cabo. Es cuando realmente el principio de la justicia es un principio que se encuentra en la construcción de nuestras sociedades. No nacemos iguales. Llegamos a ser iguales como miembros de un grupo por la fuerza de nuestra decisión de concedernos mutuamente los derechos. Y es aquí donde creo que tenemos, y volviendo al principio, el sentido de un contexto que exige más que nunca un pensamiento alternativo y donde el enfoque del desarrollo humano creo que puede y debe ofrecer un discurso para que realmente en la construcción de este futuro deseable y posible el respeto a la dignidad de cada persona sea decisivo, y no conseguiremos un respeto a esa dignidad si no hay un compromiso colectivo de que no podemos construir ninguna sociedad humana que pueda considerarse como tal si no hay el respeto a cada persona. Y nada más.
Estas humildes consideraciones son las personales y si les pueden servir para ustedes, encantado de que reflexionen conmigo conjuntamente. De nuevo, mi más sincera felicitación por esta efemérides, mi alegría de poder estar, aunque sea a distancia, celebrando con ustedes el aniversario y con la esperanza de que podamos seguir celebrándolo por muchos años más. Muchas gracias, que tengan un buen día.